bendición para su vida. Y yo creo que la palabra de Dios siempre es de bendición para nuestra vida, cuando la ponemos por práctica. ¿Alguien dice amén? Amén. De nada nos sirve conocer pasajes y pasajes y pasajes de la Biblia si nosotros no la ponemos por práctica. Esta mañana voy a hablar acerca de este personaje tan peculiar que la mayoría de nosotros ya conoce. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Quién no ha escuchado acerca del arca de Noé? ¿Quién no ha escuchado cómo Dios le llamó para que edificara un arca y que puso en parejitas a todos los animales habidos y por haber para que continuara una generación o una nueva civilización? La mayoría de nosotros ya ha escuchado de este personaje y del arca y demás, pero esta mañana yo quiero centrarme un poquito acerca de este hombre como padre. Y mi tema en esta mañana es Noé. ¿Alguien se llama Noé? Ahí está Noé, Dios te bendiga. Noé Narváez no ha llegado, pero creo que anda de viaje. Hay otro Noé por allá, ¿verdad que sí? Creo que hay 3 Noés en la iglesia. Bueno, pero este no es solamente para ellos. Él va a agarrar su parte, ¿verdad que sí, Noé? Y todos los demás van a tomar su parte, ¿no? El tema es Noé, un padre ejemplar. Hablando acerca de padres, Noé fue un padre ejemplar por lo que yo puedo ver en la palabra de Dios, desde que empieza su historia hasta que se vuelve a hablar de él en el capítulo 11 del libro de Hebreos. En realidad, un padre ejemplar. Y yo que estoy seguro que la mayoría de nosotros quiere ser un padre ejemplar. ¿Alguien dice amén? La palabra ejemplar quiere decir, o viene de la palabra ejemplo. ¿Aló? Amén. Quiero que quede claro. La palabra ejemplar, o un padre ejemplar, viene de la palabra ejemplo. Y en realidad, yo creo que Dios nos ha llamado a todos los padres, los varones, y ¿por qué no? Para que nadie se quede fuera de lo que es el contexto. También a las mujeres que en cierta oportunidad o por X motivo han jugado el papel de padre y de madre, y a su nombre, porque en realidad alguien dijo por allá, yo lo escuché un tiempo atrás, que no es padre el que engendra solamente, sino es padre también el que educa, el que forma, el que sienta el ejemplo. ¿Alguien dice amén? Amén. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de este personaje que en realidad fue un padre ejemplar. Sentó el ejemplo, y a su nombre. Y entre unas de las cosas que podemos aprender de Noé es que el más grande logro que él pudo tener era lograr la fe de su familia. Este hombre pudo lograr que su familia se salvara. Este hombre pudo lograr que todos sus hijos un día entraran al arca. Pero para no anticiparnos, lo primero que nos hace padres a nosotros es el hecho de poder criar una familia. ¿Alguien dice amén? Y si usted cree que estamos viviendo en tiempos difíciles, déjeme decirle que Noé también vivió en tiempos difíciles. La Biblia relata que, aleluya, después que empezó a multiplicarse la gente, la maldad en el hombre, en el ser humano, empezó a proliferar y no había una persona que hiciera lo bueno. Y estoy diciendo esto porque en realidad Noé también vivió en tiempos difíciles, pero Noé, aleluya, centró un ejemplo. Muchas veces podemos excusarnos nosotros como padres. Oh, bueno, es que en el tiempo de Noé no había la televisión. No existía el internet, no había Facebook, no había las líneas de comunicación y los medios de comunicación, y por eso pues no les quedaba otra. Pero ahora tenemos el mundo, hermano, y el mundo es bonito. Tenemos fiestas, tenemos parties, aló. Tenemos midnight. Gracias, hermano, ayúdenme a predicar, gloria a Cristo Jesús. El mundo es bonito, hermano, y hay tanta tentación allá afuera que uno pasa, no ande pasando por ella. Gloria a Dios. Noé vivió en tiempos difíciles y pudo ser un padre ejemplar. Y yo creo que usted y yo podemos también aprender de él, que Dios nos ha llamado a todos a ser padres ejemplares. Amén.
Él vivió en medio de una era de maldad, donde todo era pensamientos impíos. La palabra del Señor dice, aleluya, en el versículo 5 que leímos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en toda la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y a su nombre, ¡gloria! Si yo veo que se está haciendo el disimulado, le voy a tirar duro. Amén. ¡Aleluya! Damos un aplauso al Señor esta mañana. Era una era de violencia, de corrupción, como la que hoy en día vivimos. Hoy vivimos en una época de corrupción, de violencia. Usted ve las páginas de los periódicos, ve las noticias, escucha en el internet, y donde quiera que usted se meta, usted se va a dar cuenta que hay mucha corrupción y mucha maldad. Estamos literalmente viviendo en tiempos difíciles, y levantar una familia, crecer una familia, no es nada fácil. ¿Alguien dice amén? Amén. Los que son papás dicen amén. Amén. Los que son padres y madres dicen amén. No es nada fácil. Usted se despide de su hijo en la mañana y tiene que orarle a Dios para que ese niño sea guardado en la escuela, porque allá en la escuela empieza a aprender cosas que usted no le ha enseñado. ¿Alguien dice amén? Las cosas malas no las aprenden en la casa. Todo padre, toda madre quiere educar a su hijo en los caminos del Señor. ¿Estoy en lo correcto? Amén. Pero allá afuera se encuentra con influencias negativas que poco a poco los van envolviendo. Aleluya. Este hombre, aleluya, pudo en medio de esta generación tan corrupta ser un padre ejemplar. Alguien se preguntará, ¿cómo lo podemos lograr nosotros? Aprendiendo de lo que estos hombres hicieron. Si estamos viviendo en épocas similares donde la maldad se ha multiplicado, y si Noé lo pudo hacer, ¿cómo lo logró? En primer lugar, escúcheme bien, levante las parabólicas hacia acá, gloria a Dios. En primer lugar, Noé, cada vez que digo Noé. En primer lugar, Noé caminó con Dios. Amén. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es aprender a caminar con Dios. ¿Alguien dice amén? ¡Oh, yeah! El poder caminar con Dios es obra del Espíritu Santo. Es algo, aleluya, que nace en nosotros. Cuando usted entrega su vida a Cristo Jesús, tiene que dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Amén. No dirigirse por la carne. Si es cristiano, digo cristiano, no cristino, amén. Si es cristiano y entregó su vida a Cristo Jesús, lo primero que tiene que aprender a hacer es obedecer a la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a dirigir, dice la Biblia, a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo le va a dirigir a que haga cosas buenas, no cosas malas. ¿Aló? Si usted se da cuenta de que lo que está tratando de hacer, eso no es de Dios, puede ser del diablo o de la carne. Noé comenzó a buscar de Dios. Para poder llegar a ser un padre ejemplar, tenemos número uno que caminar con Dios, y tenemos que empezar a buscar de Dios. También respondió a la gracia de Dios cuando Dios lo llamó. Cuando Dios te llama, aleluya, quiere que aprendas a caminar en gracia, y más que nada quiere que respondamos al llamado que Dios nos hace para una vida nueva, una vida abundante, para que podamos nosotros sentar el ejemplo y podamos ser ejemplares padres, aleluya, para nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Muchas veces queremos que los hijos se porten bien y nosotros no le damos el ejemplo. Le damos un aplauso a Señor. Usted sabe que solamente por sentido común, no tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Dios nos dio a toda persona 5 sentidos para poder entender, para poder pensar. ¿Alguien dice amén? Amén. No puede el hombre que se empina una botella de Buchanan, Smirnoff, gloria a Dios, de Tecate, santo Señor, Budweiser, son comerciales gratis. No puede un hombre ni una mujer, porque hay mujeres también que... Sí, amén.
puede una persona que hace eso decirle a su hijo no lo hagas? Sí, eso, amén. No es que yo soy grande, yo lo puedo hacer. Cuando tú estés grande, ya le estás dando licencia al chamaco, aleluya, para que cuando esté grande o cuando pueda, escondida de usted, vaya a la tienda o le pida a alguien más grande que él, que entre con bájalo. Amén. Estoy solamente hablando de lo que no podemos nosotros sentar el ejemplo si nosotros no lo hacemos. Alguien dice amén. Amén. No puede el hombre decirle al hijo, no fumes. Amén, gloria a Dios. Si él tiene hasta las uñas, ya se le están poniendo cafés. Conocí a un hombre que tenía el bigote café. Norteamericano, por acá algunos le dicen bolillo, ¿verdad? Si metiera bolillo le llamamos al pan francés. Los bigotes los tenía café, las uñas las tenía ya casi cafés. ¿Cómo se ponen? Amarillas. Gracias por la corrección, Gloria. Esto éramos dijo Pablo, ¿verdad? Amén. Esto eran algunos de este tipo, Gloria al Señor. Amén. Y gracias a Dios por ello, porque no se le puede decir al joven, no hagas esto, no hagas aquello, cuando uno como padre lo está practicando. Amén, amén. El día de mañana, aleluya, le van a decir, aplícatelo, Juan. Amén. Antes que tú me quieras llamar la atención, hazlo. Amén. Y mira que el tiempo pasa rápido. Alguien dice amén. El padre no le puede enseñar a su hija, la mujer no le puede enseñar a su hija a que se porte bien cuando Noé le está sentando un ejemplo. Aleluya. Noé fue un padre ejemplar. Sentó el ejemplo, le mostró a su gente, a sus hijos, a su familia lo que era caminar con Dios. Esta mañana están muy callados. A su nombre. Gloria. Es el hambre porque no desayunaron, pero ya les dije que allá afuera. Mientras llegamos allá, todavía estamos aquí. A su nombre. Gloria. Y repito que caminar con Dios es obra del Espíritu Santo. Amén. Pero también Dios nos ha dado 5 sentidos, dije, para que usted se siente y empiece a pensar, aleluya, si el día de mañana qué va a hacer cuando el muchacho le empiece a crecer más torcido. Y a su nombre, cuando empieza a quedar como cuerno de carnero, o cuando me esté llamando a las 2 de la mañana para que... Amén. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Pues es su trabajo, cuando sí es mi trabajo, pero gloria al Señor. Pero... use sus 5 sentidos. Amén, amén. Queme un poco del cerebro. Hola, Señor. Yo le digo a mis hijos, usen la cabeza, use your head. El pájaro carpintero la usa. The woodpecker does. Los pájaros carpinteros usan la cabeza. Amén. Amén. Y yo le digo a mis hijos, usen la cabeza. Aprendan. Don't be so hard-headed. Creo que así se dice. Aprende, gloria al Señor. Pero, repito, esto, lo más importante es que Noé tuvo fe en Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Tenemos nosotros fe en Dios? Amén. ¿Creemos en Dios? Amén. ¿Creemos en Dios? Amén. Porque parece que lo pregunté 3 veces, hermano Zapata, porque cada vez que la segunda como que ya le aflojaron un poquito. Gloria a Cristo. Y la fe en Dios es algo bien importante. Y este hombre tenía fe en Dios. Cuando Dios le habló y le dijo, no contenderá ya más mi espíritu con el hombre, mas serán sus días 120 años. Dios había visto la maldad multiplicarse y dijo, ya no más. 2 veces aparece aquí la palabra del Señor, dice, y se arrepintió Dios de haber creado. Mire usted cómo estaba la maldad, que Dios se arrepintió. Pero me encanta ver el versículo que sigue y dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Para hallar gracia delante de Dios, usted y yo tenemos que aprender a tener fe. Alguien dice amén. Y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que nuestra fe vaya creciendo. Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice que la fe viene del oír y del oír por la palabra de Dios. En su nombre, debe tener fe en Dios
palabra de Dios. ¿Quiere usted tener fe en Dios? Venga a la casa de Dios. ¿Quiere tener fe en Dios? Lea la palabra de Dios. ¿Quiere usted tener fe en Dios? Ore al Señor sabiendo que Él va a responder a su oración. ¿Alguien dice amén? Amén. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerque, dice la palabra de Dios, crea que hay. ¿Cuántos creen que existe Dios? Amén. ¿Y usted cómo sabe, pastor? ¿Usted le ha visto? No, no le he visto. Si yo viera a Dios, caigo Amén. muerto, fulminado por un rayo. Amén. No hay hombre que vea a Dios de esa manera y sobreviva. Amén. Si no se quiere quedar sin pastor, ¿verdad que no? Amén. Ya su nombre. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor esta mañana? Y a su nombre. Este hombre tenía fe en Dios. Y cuando Dios le habló, obedeció y se dedicó a hacer lo que Dios le había llamado que hiciera. Yo estoy creyendo que Dios esta mañana nos está hablando a todos para que seamos padres ejemplares. Y no solamente, repito, a los varones, sino también a las mujeres que tienen esta situación de que tienen que jugar los dos roles. ¿Alguien dice amén? O sea que estamos llamados, estamos comprometidos a sentar el ejemplo. ¡Aló! Amén. No puedes enseñarle a tu hijo que haga una cosa cuando tú haces otra. Sí, amén. No puedes tú decirle no hagas esto cuando tú lo estás haciendo. Tú no puedes decirle sé fiel a Dios cuando tú no eres fiel a Dios. Es bueno ir a la escuela dominical, pero es bueno también quedarse el domingo por la tarde en la casa. ¿Qué le estás enseñando? Le estás enseñando un doble estándar. Y el chamaco queda un poco como desorientado, ¿ves? Primero me dice que está bueno en la iglesia, pero también me dice que está bueno también no ir a la iglesia. Se pusieron muy callados. Aleluya. No puede sentar el ejemplo. Este hombre recibió el llamado de Dios. Aleluya. Y se dedicó a hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Dios te ha llamado a ti a que le sirvas, sírvele. Dios te ha llamado para que te salve, sálvate tú y salva tu casa, aleluya. La Biblia dice, cuando a Pablo le preguntaron, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando la salvación llegue a tu vida, tendrás la oportunidad de presentar a ese Cristo maravilloso al resto de tu familia. ¿Alguien dice amén? Noé le testificó a otros. ¿Aló? Amén. Muchas veces hemos hasta especulado. Especular es meterse a pensar qué pudo pasar. No lo dice la Biblia, pero nos hace suponer que, oiga, edificó un arca. 300 codos de largo. ¿Sabe lo que son 300 codos de largo? 150 metros de largo. Así. 60 codos para acá y 60 por allá. Estaba enorme. Usted no vaya a pensar que ¿cómo la construyó? Ya lo puse a pensar, ¿verdad? Amén. Es especular. Usó martillo, pues yo creo que usó un martillo. Clavos, pegamento, brea, la calafateo. Este tipo tuvo que hacer de carpintero, de todo. 120 años era la sentencia para el ser humano. Y 120 años este hombre estuvo insistiendo, estuvo testificando. Imaginémonos un poco. El hermano Miguel López, enfrente de su casa, empieza a edificar un tremendo artefacto que no tiene forma, no se parece a nada, y le preguntan, hermano Miguel, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy haciendo un arca, gloria al Señor. ¿Y eso qué es? Pues no sé. No existía el Webster Dictionary, no existía el diccionario de Webster para que se metiera a ver qué es un arca. Pero a Noé le habían dicho, construyete un arca
la vas a calafatear, la vas a preparar y vas a meter, le dieron todas las instrucciones. Y tenía 120 años. En 120 años él tuvo que haber testificado. La gente tuvo que haberse dado cuenta de que él estaba llevando a cabo una gran tarea. Y a su nombre. Cuando empiezas a hacer algo, la gente lo va a notar. Y ese hombre era obvio. La Biblia dice que Noé fue un pregonero de justicia, y por la justicia que él practicó, condenó al mundo que no la practicaba. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En otras palabras, demuestras hacer lo bueno, y si no lo quiere hacer es cosa de él. Amén, gloria a Dios. Él les predicó. ¿Qué hace Noé? Estoy construyendo un arca. ¿Para qué la quieres? Dios me habló. Dios me dijo que yo la construyera. Papá, ¿qué haces? Estoy construyendo un arca. Dios me habló. Posiblemente eran los hijos Sam y Jafet le decían: papá, pero ¿qué haces? Estoy construyendo un arca. Jehová me habló. Dios me habló y me dijo que trae juicio sobre la tierra. Cuídense mis hijos, protéjanse mis hijos, apártense de la maldad mis hijos, porque un día Dios te hará juicio. ¡Aleluya! Les estaba mostrando con su ejemplo a su gente, a su familia, lo que era servir a Dios. Él le testificó a otros. Aleluya. Usted y yo tenemos que testificarle a todos, pero si no le podemos testificar a todos, testifíquele a su hijo. Amén. Testifíquele a su hija. Muestre lo que es el temor a Dios irreverente. Muestre lo que es servir a Dios y a su nombre. Este es un llamado para que todos tratemos de ser padres. Amén, amén. Que les sentemos al ejemplo. ¿Usted cómo le va a decir? Vayan a la iglesia si usted no va a la iglesia? A su nombre. A veces me han pasado que mucha gente invita gente a la iglesia y el visitante llega y la persona que lo mandó no llega. ¡Habla, Señor! Does that ring the bell, como lo dicen por allá? Sí, amén. Me ha pasado. Una hermana dice: hermano, ¿sabe que llegaron fulano? ¿Y quién invitó? Pues la hermana fulana. No vino hoy. ¿No saben que la hermana se aparece como el cauté? ¿Cómo se llama? El cometa ese. De vez en cuando, ¿ven? Ahí aparece de vez en cuando el hermano. Pero sí quiere mandar gente a la iglesia. No está malo, sígalo haciendo. Pero no tiene fuerza. Su ejemplo tiene que mostrarle a la gente, a los suyos. Y repito, si no le podemos decir a los demás, dígale a su hijo, dígale a su hija: hija, tienes que consagrarte al Señor. Yo estoy pasando por lo que yo pasé, porque aunque mi madre me advirtió que no me casara con tu padre, jaló, no le hice caso. Yo pensaba que me iba a componer y no he compuesto nada. Se empeoró mi situación, pero no hagas lo que yo hice, porque te va a pasar lo que me está pasando. Amén, gloria a Dios. Usted le puede decir: ya conocí a Cristo, mija, ahora las cosas son diferentes. Cometí errores porque no conocía de Dios, de su nombre. ¿Y quién no cometió errores cuando no conocíamos de Dios? Si alguien me levanta la mano esta mañana, yo le pido que pase al frente y lo ungo con aceite y le pido a Dios, aleluya, que ¡Aleluya! ya no me echando mentiras. ¿Quién no cometió errores cuando estábamos sin Cristo? Todos cometimos errores. Pero ahora que somos cristianos, aleluya, tenemos la responsabilidad de tratar de ser padres ejemplares. Que el día de mañana usted pueda, su hijo puede decir: mi padre fue un varón de Dios. Mi mamá fue una mujer de Dios. Me educó, me llevó a la iglesia, aunque yo no quería, aunque quería quedarme a jugar con el Face. Amén, gloria a Dios. Mi mamá me obligó. Nuestros hijos nos lo van a agradecer el día de mañana. Amén. Este hombre testificó a otros, mientras sus vecinos eran perversos, corruptos, violentos, malvados. Él les mandaba un mensaje con su vida, un mensaje de obediencia a Dios, un mensaje de entrega, un mensaje de consagración. Dice la Biblia que Noé halló gracia porque era justo.
La palabra justo quiere decir perfecto, caminando con Dios. Amén, gloria a Dios. Mateo 5:48 dice: ser vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Amén, gloria a Dios, aleluya. La perfección no significa en ese aspecto, en ese particular versículo, impecabilidad moral, sino una madurez, un desarrollo como debe de ser, ir creciendo poco a poco hasta llegar a la estatura del varón perfecto que Dios quiere que nosotros seamos. Que si le hemos fallado al Señor, Dios lo sabe, pero ahora no porque fallamos en el pasado, vamos a tener que continuar fallándole. Alguien dice amén. Amén. Le aprendí a alguien que cuando me lo dijo era un impío, pero gracias a Dios que ahora ya es cristiano, ya se bautizó, es miembro de una iglesia. Me dijo: ¿sabe usted que el burro no cae en el mismo agujero 2 veces? Amén. No lo digo por nadie, amén. A mí me dijo esta persona: ¿sabe usted que el burro no cae en el mismo agujero 2 veces? El burro puede estar caminando por una brecha, me explicó él, puede estar caminando cargado de lo que lleve y mete el pie en un pozo y se va en el agujero una vez. Pero ese burro ya no vuelve a caer en ese pozo. Y como yo soy listo, dije: si el burro no cae en el agujero 2 veces, usted y yo no tenemos que... Amén. Amén, gloria a Dios. Santo, ¿no? Ahora sí que se cumplió aquello de aplícatelo, predicador, ¿no? Y a su nombre. Oiga, si el burro no cae, oiga, el que cae es porque es más burro que burro. Amén. Amén. Ahora sí estoy explicando la palabra de Dios, amén. Y él me dijo: de veras, hermano pastor, el burro que se cae en un agujero nunca más se vuelve a caer en un agujero, no importa qué le pase. Sabe que ahí está el agujero y sabe que es peligroso. Amén, gloria Ahí a se lo Dios. dejo de tarea. ¿Y a su nombre? El que tiene oídos para oír, se quedaron muy callados. Que conste que yo no le dije nada a nadie, amén. Pedro, segundo de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, dice que Noé, les predicó justicia, les hablaba a otros de sus pecados y les señalaba el camino hacia Dios. Qué terrible, dirán algunos, ha de haber sido para Noé predicar y predicar por 120 años. Y mire mi dedito, uno no se sabe. Es que aquí es cuestión de libre albedrío. Amén. Dios no te va a forzar a que le sirvas, ¿sabes? Es cosa de que tú decidas servirle de ti mismo, de tu propio corazón. Para algunos dirán: qué frustrante debió haber sido para Noé predicar y predicar y que ninguno se salvara. Pero ¿sabe usted? El más grande logro, dije al principio, de este hombre es que aunque ningún impío se salvó, ningún impío aceptó porque no quisieron aceptar, pero su familia sí se salvó. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Eso es importante. Amén, amén. Sí, déjeme, otras veces lo he dicho: mis hijos, oren por mis hijos, yo oro por mis hijos, le pido por mis hijos, aunque crecieron en el Evangelio, ahorita no le están sirviendo como yo quisiera, pero yo sé que Dios prometió bendecirme y bendecirles a ellos a través de mí. Alguien dice amén. Amén. Y eso es para ti y para todos. Cuando tú ves a tu hijo desobedecerle al Señor, irse por otro camino, no te olvides que Dios prometió cuidar de ellos, velar de ellos, proteger de ellos. Amén, gloria a Dios. El más grande logro de este predicador fue que sus hijos se salvaron. Amén, gloria a Dios. En una convención en Waco, Texas, hace muchos años, estaba Rubén Garza. Estábamos en una convención. Rubén Garza fue un pastor y evangelista de Asambleas de Dios y ya está con el Señor. Rubén Garza, cuando llegamos a las reuniones, a las convenciones, siempre ocupaba
las primeras bancas, ahí, en el primer auditorio. Y con un orgullo Rubén Garza se sentaba y hacía así en la silla. Y de un lado tenía a Samuel Garza, más adelante tenía a Rubén Garza y del otro lado tenía a Amos Garza. Digo los nombres porque creo que vale la pena mencionarlos. Un hombre que le sirvió a Dios, y decían los demás envidiosos de nosotros: míralo, ahí está el viejo Rubén. El viejo Rubén tenía la dicha de que sus 3 hijos, 2 eran pastores y 1 era evangelista. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él les dio el ejemplo. Él les dio el ejemplo. Él les mostró lo que... ¿Por qué no le aplaudimos? Él les dio el ejemplo. Y yo me encantaba invitarlo a predicar. Me encantaba invitar a Rubén Garza. Y yo tenía mis 30 años, 31 años en aquel tiempo, en Templo Manuel, menos. Pero Rubén Garza me mataba de la risa como predicaba. Decía unas cosas que me mataban de la risa, pero predicaba la palabra. Pero tuvo la bendición de que sus 3 hijos eran ministros. ¡Gloria a Dios! Aunque no se salve nadie, pero que se salven tus hijos. Amén. Aunque no se salve nadie, salva a tus hijos. Amén. Aunque no impactes a nadie, impacta a tus hijos. Muéstrales cómo se le debe servir al Señor. Primeramente con tu vida. Este hombre fue un padre ejemplar. Amén. Gloria a Dios. Se pusieron muy callados. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Aleluya. Sé tú un padre ejemplar. Amén. Muéstrales. ¡Habla, Señor! Tienes la situación de ser padre y madre, sé un padre ejemplar. Amén. Muéstrales. No seas de doble ánimo. No seas, que no tengas dobleces. Lo que tú dices, eso es. Sí, es amén. Me voy a servir al Señor. No importa lo que pase. Voy a ser fiel a Dios. Y que tus hijos vean en ti esa fidelidad. Pero muéstrales con tu ejemplo lo que es servirle al ¡Gloria a Señor. Dios! ¿Quiere ponerse de pie a esta hora? Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta mañana yo invito a todos para que tomemos una decisión y tratemos de que en adelante ser padres ejemplares. Amén. Gloria. Lo que te está faltando hacer, hazlo. Lo que te está faltando hacer, hazlo. Amén. Gloria a Dios. Tienes que ser un padre ejemplar. En medio de esta situación en que vivimos, en medio de este mundo tan corrupto en que vivimos, tú y yo como padres tenemos que sentar el ejemplo. Pero repito, primero a tu casa, primero a tus hijos, primero a los tuyos. ¡Gloria a Dios! Me duele en grande manera que mis hijos no estén sirviéndole al Señor, pero tengo la fe de que Dios es fiel, Amén. Gloria a Dios. de que Dios es fiel y que el Señor a su tiempo los traerá a los caminos de Dios. Si un día uno me dijo yo quiero ser pastor, yo lo saco, pero vamos a hacer, o cuando menos a tratar, ser padres ejemplares. El día que tú no estés, tu hijo diga, mi padre me mostró el camino que yo tengo que seguir. Mi madre me enseñó lo que es fidelidad a Dios. Mi padre me enseñó lo que es levantarse a las 5 de la mañana Bendito Dios. y ponerse a orar antes de irse al trabajo. Mi padre me enseñó lo que yo tenía que hacer para no meterme en problemas. Cuando mi padre estaba y hacía en el féretro, me dieron la oportunidad de decir unas palabras. Y mi tema fue, Rafael Alvarado, me quedaron grandes tus zapatos. No sé si alguien entienda eso.
el ejemplo que me sentó ese hombre. No creo que yo lo pueda imitar. Mi padre para mí fue un hombre ejemplar. Nunca me jaló la oreja, nunca me jaloneó, nunca me gritó, nunca me golpeó. Siempre me sentaba allí en la mesa de comedor, en la cocina. Hijo, ven, quiero hablar contigo. Y a base de preguntas, ¿crees que estuvo bien lo que hiciste? ¿No crees que mamá está cansada? ¿No crees que ella tiene la razón? Y aprendí lo que ese hombre me enseñó. De la misma manera con mis hijos, hablarles y hablarles. Me convertía yo en una María Magdalena, llorando. Me dolían más los consejos que él me daba, impactaban más los consejos que él me daba que las veces que mamá me tenía que dar con el cinturón. Dios bendiga a todos esta mañana, los que tenemos la oportunidad de ser de padres, y tratemos de ser padres ejemplares. Recuérdalo, trata de ser un padre ejemplar para tus hijos. Vamos, le voy a pedir a la hermana Soco que pase allá. Yo sé que no quiere, porque yo quiero que ella ore por los papás en esta mañana. Y después hay algo preparado para todos. Inclinemos nuestros rostros. Mi esposo dice que no quiere. No es que no quiero, es que me da pena. Gloria a Dios. Para algunas cosas soy bien valiente, pero para otras. Señor y Padre nuestro, una vez más a esta hora estamos ante tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Padre, por cada una de estas familias que están aquí, Señor. Estamos celebrando en este día un día especial. Muchos dicen que todos los días son los días de la madre y todos los días del padre. Pero gracias, Padre, por haber puesto en el corazón de quién sabe quién este día, donde podemos honrar no solamente a nuestras madres, sino a nuestros padres, los que lo tienen. Aunque yo, Padre, no conocía el mío, a través de mi esposo yo he podido encontrar un padre y un hermano y un gran compañero. Así como te pido bendición para él, Señor, te pido para cada uno de estos padres, que con lo que tú les has dado, con las armas que tú les has dado, Padre, han tratado de educar lo mejor posible a tus hijos. Yo te pido en este día tan especial para ellos, Señor, que les des un poco más y más sabiduría y mucho más amor, para que puedan un día venir y decir, esto hizo y por esto soy como soy por mi Padre. Señor, yo sé que todos amamos a nuestros hijos. Hay veces no sabemos cómo hacerlos, pero te pido y te ruego que nos des esa sabiduría, ese amor con que tú dices a tu Hijo Jesús, Señor, para que nos ayudes, para que nos sigas ayudando a ser los mejores padres. Ayúdalos, Señor. En el nombre de Jesús también te pido que bendigas y santifiques los alimentos que vamos a tomar en este día y que los multipliques, Señor, porque allá afuera hay muchos padres y hay muchos niños que no pueden pasar este día ambos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido una vez más. Amén, Señor. Amén.